La alegría del reencuentro es acompañada de un inmenso orgullo. Su hijo es ahora un héroe del pueblo cubano. Y me acuerdo de que le dije, ¿qué va a ser de tu vida? Le dije, ¿qué va a ser de tu vida como médico? Y se quedó pensando un momento y me dice, mirá, me dice, como vos te llamás lo mismo que yo, ponés un letrerito en la puerta de tu escritorio que diga Doctor Guevara, y entonces ya tenés derecho a empezar a destripar gente, ¿no? Bueno, era muy gracioso, pero después vino yo lo llamé al orden, no, vamos a hablar en serio, tío. Y me dijo esta palabra más o menos, no sé en qué lado del mundo dejaré los huesos. La revolución constituye tribunales para juzgar a los criminales de guerra, torturadores y cómplices de la tiranía. Los grandes medios de información norteamericanos manipulan la imagen de los juicios y crean la primera campaña propagandística contra el gobierno revolucionario. El Che es uno de los dirigentes que supervisa la aplicación de justicia. A Cuba llegan su hija Hildita e Hilda. El matrimonio se da por terminado. Un acuerdo del Consejo de Ministros otorga la condición de ciudadano cubano de nacimiento a todo extranjero que haya luchado contra la tiranía de Batista durante 2 años o más y ejercido durante 1 el grado de comandante. Acuerdo redactado a su medida como reconocimiento y homenaje. El Che se casa con Aleida March, combatiente que ha conocido en su campaña en la región central de Cuba. Muy pronto comienzan las presiones y amenazas de la administración norteamericana, motivadas por la aplicación de una ley de reforma agraria que afecta a importantes propiedades de compañías latifundistas en la isla. Ejerció distintos cargos, cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional, en un momento que aquellos técnicos, especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron, se le designó presidente del Banco Nacional. Después hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y si tú eres economista, yo no, yo soy comunista. Y a los pocos días de llegar a La Habana, que llegamos el 8 de septiembre, me mandó a decir que cuando empezamos las clases, que ya tenía la pizarra, ya tenía el borrador y ya tenía la tiza. Y empezamos allí las clases. Y ahí duraron. Cuando él pasó al banco era más fácil, pues yo estaba en el banco con él también, así que era más fácil darle clases. Y después cuando él salió para Industria, seguimos las clases. Hasta un momento en que yo le dije, mira, ya yo te he dado todo lo que yo sé. Ya yo no sé más nada, no tengo más nada que dar. Fueron 5 años, ¿sabes? 5 años sin fallar nunca. Él dejó de dar clases los días que no estaba en Cuba. El día que le dije que ya yo no tenía más nada que darle, me dice, bueno, dame programación lineal. Digo, no, yo nunca he dado clase de eso. He leído algo sobre eso. Dice, ¿por qué no la estudiamos juntos? Digo, bueno, vamos a estudiarla juntos. A principios de 1960 se incrementan acciones terroristas para amedrentar a la revolución. La Agencia Central de Inteligencia asume un rol protagónico en la lucha contra el gobierno revolucionario. Yo voy paneando mi cámara lentamente y en ese momento cuando vengo con el paneo aparece la imagen de Che, o sea, Che estaba situado pero
en un segundo plano. La cara de él me impresionó tanto cuando yo la vi en el visor, que te digo que lo que a mí nunca se me olvida es que instintivamente hice como una cosa así hacia atrás, ¿no? Me asustó, se te puede decir un poco. Y al mismo tiempo asustarme, apreté el obturador. Cuba ha sacado lecciones de la Guatemala de 1954. Fracasan los planes de paralizar la isla con la aplicación de sanciones políticas y económicas. Se establecen relaciones comerciales con la Unión Soviética y demás países socialistas. Guantánamo Sugar Company. 24, United Fruit Company. Se nacionalizan las compañías petroleras, los centrales azucareros y los bancos norteamericanos. El gobierno norteamericano decide financiar y organizar con contrarrevolucionarios cubanos una invasión armada que ponga fin a la revolución. A solo 90 millas de los Estados Unidos, Cuba se declara socialista. En abril de 1961 se produce la invasión. A las 72 horas es derrotada. Girón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Adelante, obreros socialistas, la victoria es nuestra y lo será. En la mente las ideas marxistas, hoy, mañana y siempre, Cuba vencerá. El Che es designado ministro de Industrias. La nueva responsabilidad le exige conocer con urgencia qué existe y qué falta. El gran reto es lograr una estrategia que impida el paro de plantas y fábricas de tecnología norteamericana como resultado del bloqueo. Necesitado de un contacto directo con la realidad, el Che esquiva la burocracia y va a los centros de trabajo a tomar el pulso de lo que sucede y lo que piensan los trabajadores. Es el principal abanderado del trabajo voluntario, ese esfuerzo adicional que sin remuneración alguna pide la revolución a trabajadores y dirigentes, buscando crear una nueva conciencia entre los intereses individuales y los de una sociedad que aspira a un ser humano más solidario. Si ustedes me permiten, les voy a empujar un pequeño versito. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado. Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo
en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. Y después decía, más o menos porque no tengo muy buena memoria, quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Si de joven escribía a su madre diciéndole que dentro de él se peleaban dos yos, el socialudo y el viajero, ahora pugnan el padre de familia y constructor de la experiencia cubana con el de combatiente por la liberación nacional y contra las injusticias sociales. El Congo es uno de los focos de tensión internacional que más lo impacta. El primer ministro Patricio Lumumba es víctima de un plan secesionista estimulado por intereses neocoloniales y la administración norteamericana. Confiado en la imparcialidad de las Naciones Unidas, solicita su intervención. Tras el manto de esa organización, se consuma la traición y la división del país. Lumumba es detenido y finalmente asesinado para impedir la verdadera independencia de su país. En sus años en Cuba, el Che es embajador de misiones especiales, expositor y defensor lúcido de la revolución en foros internacionales y en reuniones con jefes de Estado y personalidades de su tiempo. Estas responsabilidades amplían su perspectiva del mundo en que se desenvuelve. El Che reflexiona sobre los antecedentes y la experiencia práctica de los países socialistas. Recorre un arduo camino de aprendizaje. Tiene inquietudes, se hace preguntas. Nous avons copié mécaniquement les expériences des pays frères et ce fait a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement et a contribué dangereusement à l'un des phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Abierto a la realidad, ajeno a aceptar verdades cerradas y eternas, comienza a escribir un libro sobre economía política socialista. En su introducción expresa: creemos importante la tarea, porque la investigación marxista en el campo de la economía está marchando por peligrosos derroteros. Al dogmatismo intransigente de la época de Stalin ha sucedido un pragmatismo inconsistente. Y, lo que es trágico, esto no se refiere solo a un campo determinado de la ciencia, sucede en todos los aspectos de la vida de los pueblos socialistas, creando perturbaciones ya enormemente dañinas, pero cuyos resultados finales son incalculables. Y nuestra posición es una. Somos partidarios de que se le dé a Vietnam toda la ayuda que sea necesaria. Somos partidarios de que esa ayuda sea en armas y en hombres. Somos partidarios de que el campo socialista corra los riesgos que sean necesarios por Vietnam. Patria o muerte, venceremos. El Che regresa a Cuba al día siguiente, luego de un largo viaje que lo llevó de Naciones Unidas a países africanos. Ha decidido qué hacer con su vida. Para llevar a cabo su proyecto, tiene el pleno respaldo y la colaboración de Cuba.
Escribe una carta de despedida a Fidel que será dada a conocer cuando las circunstancias obliguen. A principios de abril parte en secreto de Cuba. Su destino es el Congo. Llega allí a través de Tanzania, cruzando el lago Tanganica. La presencia de mercenarios europeos le es imprescindible al gobierno congolés para sostenerse, haciendo innecesaria la intervención directa de tropas norteamericanas. Un poco más de 100 combatientes cubanos se unen al Che, asesoran y entrenan a los rebeldes congoleses y participan con ellos en los combates contra los mercenarios y el ejército gubernamental. A pocas semanas de la desaparición pública del Che, Estados Unidos invade con 30.000 infantes de marina a la República Dominicana. La brutal intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana, a medida que es conocida en detalle, acrecienta la indignación en el mundo. La causa es la sublevación de la población y militares constitucionalistas contra un golpe de Estado de oficiales reaccionarios. El expresidente Juan Bosch, virtualmente prisionero en Puerto Rico, denuncia las artimañas imperialistas. No importa que las fuerzas militares que invaden a la República Dominicana sean de la OEA o de Estados Unidos. Ellas son fuerzas militares invasoras. En aquellos días, la ausencia del Che comienza a provocar los más variados rumores en Cuba y en el mundo. Uno de ellos lo sitúa luchando junto al pueblo y militares constitucionalistas en República Dominicana. Eso dio lugar a que se corrieran muchos rumores en aquella época, incluso se levantaran verdaderas calumnias. Hubo quienes hablaron del Che desaparecido, el Che muerto, discrepancias y toda aquella historia. Y nosotros soportamos aquel chaparrón de rumor y de intriga simplemente para no arriesgar la misión que él quería cumplir y el personal con que él quería ir allá. En los días de su campaña en el Congo, recibe la noticia de la muerte de su madre. Profundamente conmovido, la evoca. Solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre. Y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga, mi viejo, con una ternura seca y plena, y sentir en el pelo su mano desmañada, acariciándome a saltos, como un muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz. Seis meses después de su partida de Cuba, es inaplazable hacer conocer su carta de despedida. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. En noviembre de 1965, 7 meses después de su llegada, el Che y sus compañeros se retiran del Congo. No hay condiciones para proseguir la colaboración. La experiencia ha sido muy dura. Ha confrontado una realidad compleja y difícil en extremo. Se retira muy abatido.
Praga pasa balance a lo ocurrido. Lo valora severamente, calificándolo como un fracaso. No sabe que la amarga soledad que ha sentido al retirarse del Congo tendrá años después la respuesta de cientos de miles de cubanos que en África y otras partes del mundo se inspirarán en su ejemplo de solidaridad sin fronteras. Vuelve a Cuba en secreto para los preparativos de su próximo desafío. La impaciencia lo aguijonea, la del momento que se vive y la de sus años. Envía a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina un documento donde analiza la situación internacional. La agresión norteamericana a Vietnam continúa y se incrementa. La guerra de insultos en la división del campo socialista continúa y se incrementa. Pero la esperanza de cambiar el mundo, de hacerlo más libre, más igualitario y más justo, también continúa. Su imagen cruza las generaciones. No han podido fatigarla pese a todo lo ocurrido en el mundo.